Listo, doctor, ya estamos. Muy buenas noches, estimados doctores, doctoras, estimados amigos y amigas que nos estamos conectando en este curso de especialización de violencia familiar y sexuales. Un 21 de septiembre del 2023 se dio inicio a este gran reto de hacer un curso de manera gratuita en coordinación con la institución educativa jurídica Viloye, el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y el Colegio de Abogados, ¿no?, de Huánuco y el Estudio Miranda Burto, abogado, ¿no? Entonces, el día de hoy ha llegado a la finalización, ¿no?, en la cual este diplomado cumple con todos los requisitos a todos aquellos que definitivamente han participado de una manera constante. Y el día de hoy me toca dar por finalizado este evento, los cuales les quiero hablar a ustedes de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los principios rectores, ¿no?, en este tema sobre la violencia familiar. Vamos a ver un ratito, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. A ver. Pantalla. Ahora sí. Vamos a archivos. Acá está. Creo que sí se puede visualizar. Sí, doctor, correcto, se puede visualizar. Muy amable, gracias, sí. Ahora sí se puede visualizar. Muy bien. Vamos a hablar sobre el tema de los principios rectores cuando hablamos del delito de violencia familiar, ¿no?, violencia contra la mujer y los sexuales. Vamos a ver uno de los principios que considero muy importante. Es el principio de la igualdad y el principio de la no discriminación. Este es un principio que lo tenemos regulado en la ley, donde nos habla que hay que evitar cualquier tipo de discriminación que existe entre el hombre y la mujer. Entiéndase por discriminación cualquier tipo de exclusión o restricción basada en sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular los reconocimientos, goces, ejercicios de los derechos de la persona. Esto es algo muy importante que debemos tener nosotros en cuenta. Una cosa es hablar de igualdad y otra cosa es hablar de discriminación, ¿no? Porque si bien es cierto, la igualdad está protegida por la ley, pero vamos a encontrar también algunas diferencias, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema de la mujer, ¿no?, el periodo de ¿no?, de prelactancia y polactancia tiene un tiempo que es muchas veces superior a determinado por el hombre. Entonces, este periodo, por ejemplo, hay una diferenciación, pero esto no genera una discriminación. Esta desigualdad tiene un fin de proteger, obviamente, la condición de la mujer en sentido estricto por el periodo que ella misma lleva el embarazo, y eso está permitido definitivamente. No podemos comparar igual que un hombre, si bien es cierto, es el papá del menor, del hijo, efectivamente, pero por ciertas características marcamos una cierta diferenciación, y vamos a encontrar diferenciaciones que cuando se trata de proteger derechos fundamentales está permitido, pero en este caso hablamos de una desigualdad que tiene una virtud, entre comillas, de que los derechos no sean protegidos, es decir, menoscabar derechos fundamentales. Y cuando nos encontramos frente a esta situación, definitivamente esto genera una discriminación. Por eso, por mandato expreso de la Constitución y por mandato expreso de la ley, nos dice que no está permitido ningún tipo de discriminación por raza, sexo, religión, etc., ¿no? Porque la finalidad de una desigualdad negativa, ¿cuál es? Menoscabar o anular el reconocimiento, el goce, el ejercicio de los derechos de la persona. Eso es lo que está prohibido. Entonces, aquí la ley empieza con este principio, considero que uno de los más importantes, porque justamente esta ley
cuando nace, su espíritu es de proteger a la mujer en sentido estricto y a los integrantes del grupo familiar ante la amenaza que puede existir de un acto de violencia, de un acto de misoginia, ¿no? El acto, por ejemplo, de lucha de poderes con respecto al sexo. Y es algo muy positivo porque marca la diferencia que entre hombres y mujeres no puede haber ningún tipo de discriminaciones. Y eso siempre y cuando esta desigualdad tenga por finalidad, y lo establece la propia ley, de menoscabar o anular el goce y los ejercicios de hecho de la persona. Por eso que es en la propia ley encontramos la definición del enfoque de género. Ah, interesante, ¿no? La existencia de esas circunstancias asimétricas, llama, en relación que existe entre los hombres, es construir sobre la base de la diferencia de género. ¿Hacemos un marcado entre el hombre y la mujer? Sí. ¿Sexo masculino, sexo femenino? Perfectamente. Pero si bien es cierto, acá no hay sexo débil, no. Acá lo que trata es que la norma trata de igualdad y no puede ser esta diferenciación basada por estereotipos, ¿no? No por el tema del sexo, del poder, de la sexualidad, el tema del machismo. O sea, no puede ser porque tú has nacido varón, tienes ciertos privilegios, no, pero eres mujer, pero ese sexo débil. Eso no puede darse hoy en día ese tipo de enfoque. Por eso, y acá sí acá viene una gran crítica, ¿no? A veces el Congreso, en vez de dar leyes de una manera positiva para proteger, da leyes a veces o generalmente con un punto de vista sancionador, de sancionar, punitivo. Y yo soy una de las personas que, más que un tema de sancionar, que es viable, que se tiene que dar ante la comisión de un delito, pero hemos visto en realidad que la sanción punitiva, la sanción penal en sentido estricto, no está surtiendo sus efectos. Más que algo sancionador, ¿no? Se debe buscar estrategias de intervención para el tema de la prevención. Es decir, buscar estrategias, construir estrategias para poder, ¿no? En este caso concreto, cortar esas brechas que existen entre el hombre y la mujer. Y más que buscar un tema de sanción punitiva ante la comisión de un hecho delictivo, es buscar estrategias de prevención. Es algo que yo siempre he señalado, que más que una sanción es buscar el tema de la prevención. Existe todavía una política punitiva, toda conducta hoy en día la queremos sancionar. Si pensamos que definitivamente existen otras alternativas y otros mecanismos como en la prevención. Desde mi punto de vista, creo que ahí hay una gran falencia de una política criminal en sentido estricto. Por eso que el enfoque de género hoy en día constituye un elemento, la base sobre todo, para evitar esas diferencias que puede existir entre el hombre y la mujer en todos sus ámbitos, ¿no? En el ámbito penal, por ejemplo, tiene femicidio. Y cuando el hombre realiza una acción comisiva en contra de la mujer, no necesariamente es exacto que dice un hombre o una mujer es femicidio. Puede convertirse en lesiones, en un homicidio simple, un parricidio, asesinato, etc. Por eso encontramos hoy en día muy pocas sentencias que definitivamente esté tipificado la conducta del varón hacia la mujer como el tema de feminicidio. Creo que ahí debemos hacer un análisis más exegético para que las leyes busquen una finalidad protectora y no en verdad se creen tipos penales que en la práctica que muchas veces no se consigue en los fines pertinentes. Yo, más que un tema de sanción, yo creo que lo ideal debería ser o debe ser es un tema de prevención para evitar esas brechas de diferenciación, inclusive partiendo de las propias escuelas, ¿no? Evitar esas diferencias que pueden existir, tú porque eres varón o porque eres mujer, tú porque eres sexo masculino, sexo femenino, yo creo que allí debe empezar radical de reducir esas brechas, porque cuando estos jovencitos, estos niños crezcan definitivamente, sepan consciente que a la mujer se le debe respetar, tanto el hombre hacia la mujer como la mujer hacia el hombre. Eso es algo muy importante, porque esta ley busca no solamente proteger el sentido estricto de la mujer integrante, sino que existe un principio fundamental
que el principio superior del niño, que va mucho más allá de los principios, son aquellos que regulan nuestra normatividad en algún vacío que puede existir la norma o que puede existir un conflicto de interpretación, inclusive de aplicación. Tenemos nosotros el principio del interés superior del niño. Entonces, y esto marca la diferencia, sobre todo en las empresas públicas, todas las empresas privadas, inclusive, no las instituciones del Estado, debemos tratar de proteger, que no hay muchas políticas de protección, salvo cuando son casos mediáticos, automáticamente salen instituciones, Ministerio de la Mujer, etcétera, a dar un pensamiento. Pero no esperemos nosotros que existe este tipo de mediatizados los casos para poder proteger al niño. El niño siempre debe prevalecer, inclusive el fin en que los padres pueden tener algún punto de vista, los padres están disponibles por tema de la tenencia, etcétera. Mucho más allá tiene que ser una visión del legislador, una visión del superador de justicia, una visión de las instituciones públicas y privadas, que lo que debe primar es el fin superior del niño. Hemos visto casos mediáticos que, en vez de buscar un tema de una conciliación o llegar a un acuerdo, lo que más sufre definitivamente son los niños. Y se debe tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la protección. Y muchas veces tenemos ese temor de tomar esas medidas en protección, no, que no lo puedo hacer, que definitivamente mucha carga procesal, etcétera. Es la consideración prima facie cuando uno actúa conforme a la de tratar de proteger los derechos fundamentales. Así exista vacío, lo que nosotros normativizamos o nos debemos al principio de legalidad. Pero muchas veces estos principios, como el fin superior del niño, tienen una cierta prevalencia donde permite a los operadores de justicia tomar medidas inmediatas para proteger, para salvaguardar el interés superior del niño. Algo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Es el principio de la debida diligencia. ¿En qué consiste este principio de la debida diligencia? ¿No? ¿En qué consiste este principio de la debida diligencia? Este principio de la debida diligencia, ¿no? Es que justamente cuando existe este tipo de procesos, este tipo de investigaciones, ¿no? Muchas veces, o cuando existe alguna petición de que existe un atentado o hay un peligro inminente a su vida, muchas veces el Estado, el trámite es muy burocrático y muchas veces cuando actúa el Estado a través de las diversas instituciones, ¿no? A las diversas instituciones, ¿qué se consigue? No se previene, es decir, es dilaciones. Imagínense, en el ámbito penal existen, aunque parezca increíble, un nuevo sistema acusatorio, que es el principio de la presunción de inocencia, pero no existe la presunción de inocencia, partimos de la presunción de culpabilidad, la prisión preventiva ya no es la excepción, ahora es la regla general, los casos se han mediatizado, etcétera. Tenemos un proceso que dura, que justamente el sistema acusatorio que en algunos artículos se aplica, es el tema de dar mayor celeridad. Tenemos procesos de 6, 8 años, definitivamente. Entonces, yo creo que no es tanto el tema de la ley. Yo creo que el problema son los mismos operadores de justicia. Porque justamente este principio habla que el Estado adopta, pero muchas veces la norma no se positiviza con respecto a la realidad. Y justamente algo que viene este principio es el prevenir, sancionar, erradicar. Primero hay que aplicar el tema de la prevención, luego el sistema punitivo y la erradicación. Pero acá hacemos al revés. Acá el Estado emite políticas solamente, netamente sancionatorias. Y estas políticas de sanción, que muchas veces son graves, de acuerdo a la naturaleza, no genera la disminución de los índices. Por ejemplo, el tema de feminicidio, no maltrato a la mujer. En vez de bajar los índices de maltrato a la mujer, de violencia contra la mujer, sobre todo en la comisión de delitos de feminicidio, sigue aumentando. Sigue aumentando. Entonces, algo está pasando. Y acá dice toda forma de violencia contra las mujeres. A veces tenemos que ver a la mujer
que esté ensangrentada, con la cara rota, etcétera, para poder decir que efectivamente existe una violencia. Hay diversos tipos de violencia, pero en este caso, el Estado, y un principio fundamental, que el Estado debe adoptar sin dilaciones todas esas políticas. Pero las modificaciones de la norma que hoy en día se hacen, más que un tema de prevención, más que un tema de erradicación, es un tema sancionatorio. Este es un principio. ¿Cuánto lo aplican? ¿Cuánto lo aplicamos? Ahí viene el gran problema, ¿no? Muchas veces, justamente estaba, hace como 3 semanas más o menos, una persona se acercó a la comisaría, puso denuncias, la denuncia, pero el policía dijo que efectivamente debería tener pruebas porque si no lo iban a soltar al presunto que había violentado, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que hoy en día nuestra realidad es muy distinta, ¿no? Tengo la oportunidad de enseñar en algunas instituciones de formación de la PNP. Yo decía, ustedes tienen la obligación de recibir denuncia independientemente si es que la denuncia puede ser maliciosa, puede ser falsa, etcétera. Porque es una denuncia falsa, esta persona va a ser sancionada definitivamente por la comisión de un delito, a dar una falsa declaración o a hacer una denuncia maliciosa, qué sé yo. Pero ante los tipos de violencia que puede se dar, porque inclusive no solamente tiene que haberse ejercitado la violencia, ¿no? El acto, la comisión, sino también ante una amenaza cierta y inminente. Acá vemos dos actos, ¿no? Cuando se realiza por comisión, ¿no? Cuando el presunto autor genera una violencia hacia la mujer, quedándose evidencias de ese maltrato hacia la mujer. O existe una amenaza latente, por ejemplo, existe 10 denuncias que he hecho contra el maltrato, pero justamente esas 10 denuncias, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los mecanismos de protección que se ha dado? O sea, ¿cuál ha sido la denuncia? No solamente debe quedar una denuncia en el papel, sino ver aquella de la protección en sentido estricto. Por eso que es muy importante, dice que se deben actuar. Hoy en día hay algunas modificaciones de la normatividad que me parece que son positivas, ¿no? En cuanto a las facultades que le da la Policía Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí le está dando hoy en día un poder que verdaderamente pues, se tiene que dar, ¿no? Se tiene que dar, aunque algunos amigos de la Fiscalía no están muy conformes, pero la realidad es distinta, ¿no? Yo creo que la investigación preparatoria, hablamos de una fase de diligencia preliminar, es una fase de investigación preparatoria. Yo creo que debería haber una mayor coordinación definitivamente y el que conoce las técnicas de investigación, etcétera, sin desmerecer, ¿no? El tema de la gran actuación del Ministerio Público, creo que allí tiene que ahora intercambiar un plan estratégico para poder, ¿qué cosa? Para poder realizar una correcta investigación, sobre todo cuando se trata del tema de la violencia contra la mujer. Muchas veces hemos visto un modo de comunicación que la policía dice que el Ministerio Público la policía, etc. Estas formas de contraposición que existe entre el Ministerio Público y la policía tiene que ya cambiar, y eso en favor de la lucha contra la criminalidad, en favor de la lucha de la violencia contra la mujer. Por eso dice que tanto los operadores de justicia, específicamente el fiscal, como la Policía Nacional, ante un hecho evidente, cierto, ante una prueba directa o ante una amenaza de una presunta, ¿no?, de violencia, deben actuar de manera oportuna. Es allí el gran problema que tenemos. Deben actuar de manera inmediata, in situ, ¿no? Y evitar el tema procesal, el tema procedimental, porque está en juego la vida de la persona, que es el bien jurídico más importante. Está en juego las diversas formas que se pueden cometer los delitos contra la vida y cuerpo de la salud. Puede ser una lesión grave, puede ser una tentativa de feminicidio, una tentativa de parricidio, ¿no? Para evitar ese tipo de delitos, ¿no? Y acá, y dice, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección. No solamente es dictar las medidas de protección en favor de la víctima, sino que cosa, se debe dictar medidas no solamente que esté plasmado en un documento, sino que estas medidas tienen que ejecutarse de una manera propia.
hace poco, creo que si no me equivoco, un mes, un poco menos, una mujer tenía más de 10 denuncias y lo mató. Entonces, ¿qué pasó con esas 10 denuncias que tuvo? No solamente sí denunciar, sino efectivizar, que se ejecute esa medida de protección, ¿no? Y es algo muy importante. Como yo siempre digo, la norma está y nosotros tenemos que tratar de que ésta se cumpla. Digo, más que un problema normativo, es un problema definitivamente de la actuación de las diversas instituciones, ¿no? Yo creo que el principio de sencillez y oralidad, algo muy importante es que, más que sencillo, yo creo que prima hoy en día la oralidad. No todo tiene que ser documentado con papel. Señora, tráigame usted la denuncia cuando me diga de manera clara, concreta y precisa cuáles son los hechos que ha pasado, cómo la ha golpeado, etc. Y muchas veces evitamos eso denuncia de manera verbal, que también tiene, basta que tengan conocimiento de la noticia criminal, la policía, en concordancia con el Ministerio Público, etc. Y si estamos ante un hecho de flagrancia, ojo, ante un hecho de flagrancia, la policía actúa de una manera inmediata. Es una facultad que tiene el poder detener a una persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de la flagrancia, hablamos de las tres formas de flagrancia estricta, propiamente dicha, la cuasi flagrancia, la flagrancia presunta, inclusive hablamos de la flagrancia por su indicación directa del testigo, o hablamos de una flagrancia temporal porque se da dentro de las 24 horas. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Que debemos nosotros resolver. La validad tiene que primar, ¿no? Y el Ministerio Público, la policía, toma la denuncia de una manera sencilla, los puntos más importantes, y se pone a actuar las principales acciones. Y muchas veces esperamos que la fiscalía emita su disposición. No, uno tiene que actuar porque estamos hablando de la comisión de un delito y puede haber y estamos hablando de una flagrancia presunta que tiene que actuar de una manera inmediata, obviamente comunicándolo al Ministerio Público, que eso no impide su actuación inmediata, ¿no? Su actuación inmediata ante la comisión del hecho delictivo. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, el otro es el principio de la razonabilidad y proporcionalidad. Muchas veces las medidas que se deben dictar, independientemente de la condición, porque en un principio que hemos visto es el tema que no debe haber ningún tipo de discriminación. Y muchas veces en la práctica, a veces se vulneran los derechos del presunto autor que ha cometido la agresión y que podemos estar en contra del maltrato, que existe la violencia, etc. Pero toda persona tiene que ser respetuosa, ¿no?, de los derechos que se tienen en la condición de imputado. Por eso que el juez debe tomar esas medidas acorde, ponderar, ¿no?, la medida, es decir, ponderar la proporcionalidad del daño que ha causado o de un presunto daño que se va a causar, ¿no? Pero tienen una finalidad, tener protección, de poder rehabilitarse. Eso es algo muy importante, ¿no? Para poder rehabilitarse en la violencia que puede existir contra la mujer o contra los grupos integrantes, ¿no? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. El trámite procesal, ¿verdad? Que más que una denuncia conforme al artículo 15 de la ley, nos habla que puede ser por escrito verbal, pero debe darse una mayor prioridad, no tanto a una denuncia escrita, que no se descarta que también es bueno, pero lo más importante es la denuncia verbal, porque muchas veces las mujeres agredidas hacen en ese momento, no se van a ir a una laptop o una computadora a hacer la denuncia o buscar un abogado definitivamente. Yo creo que la denuncia de manera verbal, es decir, debe primar, no los requisitos de forma, de exigencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que si no se levanta un acta, es decir, nada, de una manera sucinta los hechos. A veces queremos decir que nos dé con punto y coma, a veces por las mismas circunstancias, quizás en ese momento que no recuerde, con nerviosismo, se toma de una sucinta y luego se empieza con las investigaciones, pero siempre tomando las medidas de protección en favor de esta persona. Porque muchas veces que se retractan, y la denuncia no es necesariamente que lo realice el afectado, puede ser cualquier persona
Si usted ve en su domicilio que el vecino está maltratando a una mujer, usted puede hacer esa denuncia ¿no? Infinitamente denunciar ante este hecho. Inclusive puede ser cualquier otra persona en su favor. No necesariamente yo debo tener algún tipo de parentesco con la persona, cualquiera, ¿no? Y para este tipo de denuncia no se requiere, pues, algo como el pago de alguna tasa judicial, no se requiere formalidades. Eso es lo que debemos evitar, ¿no? Y la propia norma lo señala. Algo muy importante, juega un papel fundamental, por ejemplo, el tema de los educadores, ¿no? De los profesores, que en las escuelas se da efectivamente que este niño hay evidencias de un cierto maltrato, efectivamente, o se da cuenta que la mamá cuando va a recoger al niño, este tipo de maltrato, entonces ella está en la obligación, nuestra facultad, en la obligación de denunciar los casos de violencia contra la mujer y contra los integrantes. O sea, no es una facultad. No será cierto, no será cierto, pero acá tiene estos golpes de una magnitud bastante, ¿no? Graves, ¿no? Mira cómo entonces, se habrá caído, no se habrá caído, ¿no? Entonces, esas cosas definitivamente, ya Carlos, ya conocedores por la máxima experiencia que tienen los educadores, que trabajan en años en niños, se dan cuenta efectivamente de los comportamientos. Ahí podemos hablar de un gran indicio ante la comisión de un delito que se tendría que denunciar para que la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía pueden tomar, ¿no? Las medidas inmediatas, ¿no? Las medidas inmediatas, ¿no? Para proteger la integridad, ¿no? Ahora, muchas veces estamos, ¿dónde están los golpes? ¿Dónde están los golpes? ¿Dónde está el maltrato? No lo veo, señor. No debe tener algún documento, algún certificado médico, qué sé yo, para poder recibir su denuncia. Por eso que ha tenido que ser modificada esta parte, donde señala que esta denuncia, al interponer una denuncia que debe prevalecer la denuncia verbal ante una denuncia escrita, no es exigible presentar los resultados físicos, psicológicos, pericia, o cualquier otra de manera análoga que permita, obviamente, mostrar las huellas visibles. Que efectivamente tiene que pasar por un examen médico legal, definitivamente tiene que pasar, pero ya la denuncia se realizó y ya se está tomando las medidas de protección con respecto a la mujer o a los integrantes del grupo familiar. Eso es lo primero que debemos hacer o que deben hacer los operadores de justicia. Dar prioridad a la denuncia verbal que se ha dado, ¿no? Porque luego se puede recabar todo ese tipo de información, exámenes físicos, psicológicos, o cualquier tipo, ¿no? De exámenes que demuestren que efectivamente ha existido alguna violencia contra la mujer. Y vamos a ver el trámite, ¿no? Porque generalmente la policía juega un papel fundamental en este tipo, ¿no? De delitos de violencia contra la mujer. Y eso, no, como vuelvo a decir, ¿no? Uno también puede la fiscalía, pero más la sociedad está sociabilizada con la Policía Nacional. Hay un acercamiento que existe entre la policía, ¿no? Y la sociedad, la población en sentido estricto. Entonces, la policía, en sus facultades, es que aplica la ficha de valoración de riesgo. Ahí tiene una gran responsabilidad, ¿no? Que la policía puede tomar en situ esa determinación, ¿no? De acuerdo a esta ficha de valoración, ¿no? Para que de una manera inmediata se dicten esas medidas de protección, de prevención también en favor de la mujer. Y justamente, mira, ya comuniqué al Ministerio Público hasta que emita su exposición, o que el juez haga, ¿no? Dicten las medidas de protección, etcétera. Y cuando la policía se percate que no es, de acuerdo a la ficha de valoración, no es un riesgo no leve, sino es un riesgo severo, prioriza, dice, el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de las víctimas o familiares, ¿no? In situ, de manera propia, ¿no? Porque se ha dado cuenta que efectivamente esta persona va a sufrir, ¿no?
va a sufrir las consecuencias de la violencia o ya sufrió definitivamente, que es evitar. Cortar es un maltrato que puede existir de una manera insistente, de una manera frecuente, etcétera, ¿no? Y obviamente, a pesar que ya la policía ya realizó esta gran labor, comunica, de todas maneras tiene que comunicar, ¿no?, al Ministerio Público, a qué instituciones, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer hoy en día juega un papel fundamental para que también a los centros de emergencia que existen, ¿no? Y eso es algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Muy bien. Otro es, de acuerdo al Código Procesal Penal, ya no es tanto un atestado policial. Hoy en día hablamos de un informe. Este informe de manera detallada, que sea dentro de las 24 horas de conocido el hecho. Dentro de las 24 horas, o sea, en un día, pues es muy rápido y hay que tener las personas especializadas para poder dar la mayor rapidez cuando se realiza la violencia contra la mujer y poder tomar las medidas inmediatas de prevención, ¿no? Por ejemplo, acá dicen, ¿no? Conocido el hecho, la Policía Nacional del Perú remite copias del actuado al fiscal penal y al juzgado de familia, a fin de que actúen de manera simultánea. Ese es un gran trabajo que tienen que hacer. Porque el Ministerio Público tiene un marco de competencias, el juez también, pero ante un requerimiento del Ministerio Público, el juez tiene que actuar de manera inmediata, de dar prioridad, ¿no?, a estas investigaciones con respecto a las otras. No puede ser que primero des prioridad. Este es un caso que es, como se dice claramente, de vida o muerte. Entonces, es algo muy importante y sobre todo que queda plasmado en un documento que es el informe policial, donde le determina todas las acciones que se han realizado y que se podría realizar más adelante, ¿no? Por ejemplo, dice, para una adecuada atención de la denuncia, se debe garantizar la existencia de personal policial debidamente calificado. Esto no hay que desmerecer a la labor que dice la PNP. Si justamente, por ejemplo, ante la violencia contra la mujer debe haber especialistas que han llevado algún tipo de diplomado o algún tipo de especialización, etcétera, ¿no? Por eso que hablamos de la Fiscalía de Delitos Informáticos, Fiscalía de Derechos Humanos, Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, de Poder, etcétera. También, en la policía también existen diversas oficinas, pero respecto contra la violencia contra la mujer, deben ser personas que efectivamente conozcan para que definitivamente no solamente se emite el documento, el informe, sino se dé ese tratamiento, ese soporte, darle esa confianza, ¿no? No se preocupe que acá estamos, vamos a dar, va a tomar estas acciones, lo vamos a revisar, etc. Miren, qué importante es sociabilizarse, qué importante es ponerse en el lugar efectivamente de la víctima de violencia contra la mujer. Es algo muy importante, esa solidaridad, esa parte de protección, de ayuda, ¿no? Eso es lo que se debe tener en cuenta, ¿no? Y inclusive, ¿no?, si la víctima prefiere ser atendida por un profesional femenino, se brindará dicha atención. Quizás pueda haber un tipo de prejuicios, aunque creo que no, pero de todas maneras la ley se ha puesto en esas diversas alternativas, ¿no? Por ejemplo, ante el Ministerio Público tiene un tratamiento porque se va a basar exclusivamente en la ficha de valoración, ¿no?, donde el Ministerio Público in situ, inmediatamente dentro de 24 horas, pide que se realicen todas aquellas diligencias, exámenes correspondientes para poder tener una construcción sólida de su teoría del caso para que pueda remitir el requerimiento al juzgado de familia para que se solicite la medida de protección. Como vuelvo a decir, no solamente está en que el juez otorgue la medida de protección, sino que este se materialice, este se efectivice, ¿no? Y eso debemos tener en cuenta todos nosotros, ¿sí? Algo que sí es muy importante, que debemos conocer bastante, conforme al artículo 25, que nos habla de la flagrancia. Sobre todo en el caso de flagrancia, cuando hablamos de los actos que existe de violencia contra la mujer y los integrantes de la familia. Ya que el tema de la flagrancia no lo puede hacer que la fiscalía, lo hace exclusivamente el tema de la policía o cualquier ciudadano cuando hablamos del arresto ciudadano en sentido estricto.
La Policía Nacional, en caso de flagrancia, y la flagrancia puede ser propiamente dicha, la fragancia presunta, la cuasi flagrancia, ¿no? Procede, dice de manera inmediata la detención, porque el artículo 259 del Código Procesal Penal, que para detener a una persona son por dos maneras o dos motivos, o bajo dos formas. Por un auto debidamente motivado y escrito, emitido por juez, ¿no? O en caso de flagrancia que lo hace la policía, porque la libertad es el bien jurídico más importante que solamente la vida lo supera. Entonces, frente a este caso, la policía puede tener a la persona, inclusive, mira, la facultad de poder allanar, porque usted sabe que existe la inviolabilidad del domicilio, pero ante una flagrancia sí puede ingresar, independientemente de todo el permiso del juez o el titular del bien que se encuentra en posesión. No, es algo muy importante. ¿Ok? En estos casos, ante la flagrancia, la policía redacta un acta en que se consta le entrega a la persona detenida las demás circunstancias. Obviamente, no vamos a tener a la persona detenida. También, si existen algunas evidencias de la comisión, puede ser el cuchillo utilizado, el palo, qué sé yo, o aquel otro instrumento en contra de la mujer. Es muy importante no solamente poner a disposición, ¿no?, el tema del presunto autor, sino también los elementos de la comisión de delito, aquellos indicios, aquellas evidencias, ¿no? Y es algo que debemos tener en cuenta todos nosotros, sobre todo en la flagrancia, cuando hablamos de un riesgo severo, ¿no? Porque hay niveles, ¿no?, de la afectación de la vida, el cuerpo, la salud de la persona. En este caso de flagrancia, ¿no?, que se advierte que es severo, la Fiscalía solicita la intervención de protección y asistencia de víctimas y testigos del Ministerio Público. Tiene oficinas especializadas. Estas oficinas tienen sus marcos de competencias. Entonces, es algo muy importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que aquí hemos visto los principales criterios que se da durante el tema de la investigación, y algo que a pesar que está en la propia ley, a pesar que está en los apodos penales, donde hablamos de la declaración de la víctima y la entrevista única, en la práctica no es una entrevista única. En la práctica le siguen tomando varias veces las declaraciones. Creo que eso también debe cambiar, ¿no? Por eso yo siempre he señalado que no es tanto la propia norma, que a pesar que la propia norma puede tener algunas fortalezas, algunas debilidades, pero lo más importante es que nosotros hagamos respetar nuestros derechos y sobre todo los operadores de justicia aplicar correctamente la ley en beneficio de la mujer, en beneficio de los integrantes del grupo familiar. Muy bien, esto ha sido el día de hoy, ¿no?, la ponencia que hemos realizado, y dar las gracias a cada uno de ustedes, en verdad, por haberse estado día a día, los días jueves, ¿no?, a partir de las 6 de la tarde, para poder, estar en este diplomado, en verdad. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, en verdad. Tenemos el grupo de WhatsApp donde estamos haciendo las coordinaciones para el otorgamiento del diplomado. Agradezco así grande el gran apoyo que he tenido de B-Lawyer, el gran apoyo también del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, que nos ha permitido realizar este diplomado de una manera gratuita, donde han pasado grandes ponentes, especialistas en la materia, donde nos han dado su punto de vista, nos han dado las reflexiones y todo, actualizarnos en este caso. Muy bien, muchas gracias, Izumi, a cada uno de ustedes, y nos estamos viendo hasta otro momento de agradecerles a cada uno de ustedes, ¿no? Y el día de hoy, el ponente tuvo algunos inconvenientes, pero aquí estamos, ¿no?, para sacar adelante este tipo de eventos, y creo que hemos terminado en estos meses donde nosotros hemos tratado de dar la mayor información a todo el gremio del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y también de otros colegios también que estén incluidos en verdad. Quiero expresar mi agradecimiento yo como
como gerente de Estudio Miranda Aburto, abogados que ha hecho este convenio con Biloy y con el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, le damos las gracias y nos vemos hasta otro momento. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches y cuídense bastante. Ah, y sobre todo, felices fiestas, ¿no? Fiestas, esta Navidad que es este domingo, felices fiestas y un próspero año nuevo. La prosperidad no es que hoy quiero comprarme un carro, una casa. La prosperidad es que ustedes definitivamente tengan todas las herramientas para que este año 2024 sea una unión familiar y sobre todo podamos salir adelante ante las dificultades, que podamos también las adversidades. Creo que todos nosotros estamos en la capacidad de poder salir adelante y que este 2004 sea un año de mucha bendición para todos ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y será hasta un momento. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.